Bueno, mis queridos amigos, y el día de hoy nos dirigimos hacia Sevilla. Ya compramos los tiquetes, estamos esperando la hora para partir. Son las 7:30 de la mañana y aún no amanece aquí en Madrid. ¿En qué estación es que estamos? Atocha. Estamos en la estación de Atocha, esperando ¿cómo se llama el bus? El tren. El Iryo, el tren Iryo. Estamos a una temperatura promedio de 3 grados, temperatura de Madrid. Ya nos disponemos a coger el tren de alta velocidad que se llama Iryo, que nos va a llevar hacia Sevilla. Estamos buscando el vagón 6. Bueno, aquí llegamos a nuestro vagón, que es el número 6. Buenos días. Aquí se colocan las maletas y vamos a buscar nuestro puesto, que es así. ¿Se cobran? Y arrancamos dejando ya la ciudad de Madrid y vamos rumbo a Sevilla. Una distancia de 530 kilómetros aproximadamente, se hace en 2 horas y media, que esos son de alta velocidad, o sea que es un servicio muy rápido. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado a la ciudad de Sevilla, aquí en España. Estamos listos para irnos a recorrer estas bellas tierras andaluzas. Llegamos aquí a lo que es la famosa Plaza de España. Miren qué hermosura de lugar. Como es de concurrida por visitantes de todo el mundo que llegan a este lugar. Pero ¿cuál es la historia de esta plaza? Vamos a conocerla en este momento. La Plaza España es sin duda uno de los lugares más visitados en Sevilla. Y es que es difícil pensar en venir a esta hermosa ciudad y no llevarse un recuerdo de este majestuoso lugar, que además ha sido escenario de varias películas. Fue construida para la Exposición Iberoamericana de 1929 por Aníbal González. Y para su creación fueron necesarios 15 años de obras, en donde se utilizaron elementos como el mármol, el ladrillo tallado, la forja y los azulejos. Amigos, ahí podemos ver algo muy tradicional aquí en Sevilla, que es la cultura del flamenco. Creo que es la cuna del flamenco en este país. Y aquí podemos encontrar también los famosos terracitas estas que representan cada una de las provincias de España. Bueno, y aquí en la provincia de Gerona hicimos una parada técnica para mirar el internet y pegarnos un fiambre aquí bien sabroso, porque está haciendo calor. Yo sí que me quito ya este saco, ¿no? Pero ya está haciendo hambrecita. Bueno, vamos a ver si logramos subir a esta parte de acá arriba para hacer una buena toma fotográfica de toda esta plaza. Es un lugar que se llena de muchos turistas de todas las partes del mundo. Si miren la vista desde este piso más alto, ¿no? Desde este balcón. Una vista espectacular de la Plaza de España.
Caminando, se nos pasa el tiempo volando. Vamos caminando hacia la Catedral de Sevilla, que es uno de los puntos también más turísticos de esta ciudad, donde se encuentran los restos de Cristóbal Colón. La Catedral de Santa María es una monumental joya arquitectónica en el corazón de Sevilla, España. Construida sobre una antigua mezquita, es la catedral gótica más grande del mundo. Se destaca por su imponente arquitectura y la emblemática torre campanario La Giralda. Su interior alberga obras maestras artísticas y cámaras sepulcrales de personajes ilustres, incluida la tumba de Cristóbal Colón. En 1987, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el conjunto monumental formado por la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla. Todos estos por su gran valor histórico. Bueno, mis amigos, sigamos caminando por lo que parece ser la calle más transitada, más concurrida de aquí de Sevilla. Miren, cantidad de turistas de todas las naciones caminando por este lugar, que por cierto es muy bonito, y pasa el tranvía por toda la mitad de la vía. Bueno, mis queridos amigos, aquí vamos entrando a lo que se conoce como el Archivo de Indias, que es el que vemos aquí, que es donde dicen que se encuentran todos los archivos relacionados con los viajes de Cristóbal Colón y de muchos marineros de la época, y donde reposan muchas cartas y muchos documentos de la conquista de América. Aquí estamos en el famoso patio de los naranjos, y yo no he podido entender por qué todos estos palos están llenos de naranjas. No los bajan, no se los comen, se pierden las naranjas. Se pierden las naranjas, no logro entender. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. ¿Por qué los palos de Sevilla están llenos? Nadie se come las naranjas. Por aquí nos estamos perdiendo entre las callecitas sevillanas. Hola. Y podemos ver por todo lado, miren, los árboles llenitos de naranjas. Por todo lado se ven. Y no se ve nadie comiendo naranjas. Ya deben de estar cansados de comer naranjas toda la gente por aquí. Es que no es uno, ni son dos, ni fueron tres. Fueron 4, 5, 6, 7, 8. Por toda la ciudad, lleno los palos de naranjas. No, no para la mermelada. Ah, pero las coge. Las coge para la mermelada. No son dulces. Son agrias, ¿sí? Bueno, ya averiguamos el tema de las naranjas. Lo que pasa es que hay unas que son agrias, y lo que pasa es que las recoge una empresa que hace mermeladas. El ayuntamiento las recoge porque pues se podría volver un problema toda esa mano de naranjas en el suelo. Pasa la empresa y va recogiendo eso y hacen mermeladas de naranja. Buen sistema, porque si no todo eso va cayendo en los suelos y se va volviendo un problema. Bueno, encontramos algo curioso, ¿no? Un ecopunto, y es como un sitio donde la gente trae ropa que ya no usa o diferentes cosas, ¿no? Activa libros de intercambio. Y ponen ahí sus cosas, y pues el que lo necesita me imagino que se lo llevará, ¿no? Lámparas, vea lo que son lámparas de, o sea, los bombillos fundidos. Pues tiene una lámpara, la echa por aquí. Y tiene cápsulas de agujas, la echa por aquí. Buen sistema de reciclaje y también de ayuda a algunas personas que lo puedan necesitar, ¿no? Ayuntamiento de Sevilla. Interesante el sistema. Vamos a encontrar aquí cómo venden las verduras, muchachos, miren los precios. Allá, los bananos. Aquí le dicen plátano. Manzanas 1.49. Eso sí he notado yo, que el banano no es el mismo que el de allá. Bueno, mis queridos chavales, hemos llegado a uno de los sitios más representativos de aquí, de la ciudad de Sevilla, en Andalucía. Miren esta estructura tan magnífica que podemos encontrar aquí, y el letrerito de "Yo amo a Sevilla".
Es un sitio imperdible en su visita a esta hermosa ciudad de Sevilla, la capital de Andalucía. Bueno, mis amigos, y debajo de esta inmensa estructura hay como sentaderitos, y aquí nos hemos ponchado debajo de esta icónica, majestuosa, bella, fascinante estructura sevillana. Aquí traemos el fiambre, agüita. ¿Qué otra que lo que traemos? Traemos yogures, trajimos agüita para parcharnos aquí un ratico y disfrutar de la sombra de este hermoso lugar de Sevilla. Muy recomendado. Creo que arriba se puede caminar, pero pues tienen unos horarios establecidos y pues yo creo que hoy no vamos a alcanzar, ¿no? Pero ahí está la opción de entrar y caminar por allá arriba y tomarse fotos. Dicen que lo más recomendable es al atardecer para tomar unas buenas vistas de toda la ciudad. En esta estructura podemos ver varias sillitas así, que traen como unos rodachines, unas materas que pueden correr, que tienen rodachines por debajo. Los ponen en cualquier lugar de la plaza y la gente pues ahí descansa. Bueno, y debajo de esta estructura Zetas de Sevilla hay un mercado aquí donde pueden encontrar de todo, comprar carnes, frutas, verduras, vinos, quesos, de todo pueden encontrar aquí debajo de las Zetas de Sevilla. Mis queridos amigos, y estas patricas se van cansando. Hicimos una pequeña parada aquí en la Plaza de San Francisco, ¿no? Plaza de San Francisco, vaya, miren qué bonito. Hay terracitas junto al lado del Banco de España. Bueno, aquí en este preciso momento vamos caminando por la Avenida de la Constitución, donde se pueden encontrar de todo. Aquí se puede encontrar cualquier clase de comida, la gente caminando, los turistas de todas partes del mundo. Hemos escuchado acentos e idiomas de todas partes del mundo. Una calle bien concurrida junto a la catedral que hay aquí. Y por aquí pues pasa el tranvía que va por toda la avenida. Esta región del sur de España, especialmente de acá de Andalucía, formó una parte muy importante de lo que fue el acento vallecaucano y el caleño, porque muchos inmigrantes de esta región en tiempos de la conquista fueron a parar a esas tierras hermosas del Valle del Cauca, y de ahí se fue derivando lo que es el acento caleño, donde se cambia la S por la J, que es muy tradicional también cuando hablan aquí. Por ejemplo, cuando decimos vamos a ir, decimos vas a ir, o feliz año, o vos a ver, cosas así. Aquí es muy parecido, pero pues con el acentico español. Lo que pasa es que en el Valle del Cauca se fue mezclando con otros idiomas, con otros acentos, con otras culturas, como la africana y la indígena, y ahí se fue perfeccionando y ahí se fue mezclando todas esas cosas, dando como producto el hermoso acento vallecaucano. Hermoso, bello, lindo acento caleño. Bueno, mis queridos amigos, aquí tenemos lo que es el río Guadalquivir y su guardián, la Torre del Oro, que vamos a visitar en este momento. Entramos aquí a lo que es la Torre del Oro. La entrada es gratuita, pero pues cobra una contribución lo que ustedes quieran dar. La Torre del Oro es una histórica torre defensiva del siglo XIII, de 36 metros de altura en las orillas del río Guadalquivir. Ha sido llamada Torre del Oro desde hace muchos siglos. Su llamativo nombre ha sido causante de muchas leyendas. Algunos dicen que se llamó así por un posible revestimiento de azulejos dorados que en algún momento tuvo, que destellaban brillantes reflejos por el sol. Otras leyendas la vinculan con el resguardo de tesoros, incluso como depósito de tesoros provenientes de América, durante la época de la colonización. Pero lo cierto es que a lo largo de los años, la Torre del Oro ha cumplido diversos roles, como capilla, almacén de pólvora, hasta prisión de nobles. Actualmente alberga un pequeño pero fascinante museo naval y una terraza que ofrece vistas panorámicas impresionantes. Bueno, mis amigos, llegamos para arriba del faro B de la Torre del Oro. Hay que visitarla porque miren la vista. Llegamos a la cúspide. De la parte más alta de la Torre del Oro podemos ver
el río Guadalquivir y el fondo del puente San Telmo. Mis amigos, y aquí de espalda tenemos una hermosa representación de lo que fue un barco de la época, tal vez de la conquista, no lo sé, pero está muy bonito. Aquí navegando por el río Guadalquivir. Nos encontramos en el barrio de Triana, uno de los barrios más famosos y tradicionales de aquí de Sevilla. Ahorita estábamos en el barco que se ve allá. Pasamos el puente que está al fondo y dimos la vuelta, y aquí a este lado, esta calle es la famosa calle Betis. Y este es uno de los barrios más famosos y pintorescos de aquí de la ciudad de Sevilla. Al fondo tenemos el puente Isabel II, que ya nos conduce hacia el lado céntrico de Sevilla, a la parte histórica. Y pues a este lado tenemos este barrio que por la noche es muy bonito, muy tradicional. Muchos turistas vienen por estos lados. Aquí vamos pasando lo que es el puente de Isabel II, que separa lo que es el centro como histórico del barrio Triana a este lado, donde hay muchas casas por este ladito que se llama la calle Betis, de muchas personas ilustres de aquí, de la ciudad. Pues vamos a entrar a los pasadizos por donde los gladiadores antiguamente caminaban, por estas antiguas ruinas de Italia. Vamos a ver la vista hermosa, panorámica desde este punto. Miren qué espectáculo, qué alucinante pensar que aquí habían espectáculos de gladiadores para toda la gente que se presentaba en este lugar. Esto estaba cubierto aquí por una plazoleta. Aquí se originaban pues las peleas. Aquí se grabaron unas escenas de la serie de Juego de Tronos, que aquí les dejo las foticos.